Hola, hola, ¿qué tal mis queridas tejedoras? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy estaré tejiendo con ustedes este pequeño y hermoso proyecto que se trata de una versión en crochet sobre los labubus que están en alta en estos momentos. Estaremos tejiendo a este pequeño monstruito peludo que todas están amando ahora. Entonces yo decidí crearles esta pequeña versión para que puedan agregarla a su tienda de amigurumis o dársela a algún ser querido. Por aquí les muestro la versión original del labubu para que puedan comparar un poco el tamaño y ver que son muy parecidos en su altura. Nuestra versión en crochet mide 17 centímetros de alto con un hilo chenil de 3 o 4 milímetros de grosor. Así que el tamaño de su labubu va a depender del grosor de hilo chenil que ustedes utilicen, ¿ok? Así que espero que se animen a tejer este hermoso proyecto. Sin más que decirles, vamos a pasar con la lista de materiales. Así que los materiales que les muestro a continuación fueron los que yo utilicé, comenzando primeramente con el hilo que vamos a utilizar para tejer la parte en color piel de nuestro labubu, o sea, la cabecita, manos, pies y orejitas. Esta es la marca que yo utilizo, Amigurumi Soft de círculo. Su composición es de 55% algodón y el resto en acrílico. El grosor de este hilo es de 2 milímetros o 4 hebras. Igualmente, ustedes pueden utilizar cualquier otra marca con cualquier composición. Puede ser 100% algodón sin ningún problema. Y el color sería color piel. Vamos a utilizar solamente un color. Y como lo indica la etiqueta de este hilo, la aguja o ganchillo que utilicé fue una de 2 milímetros. Luego estaría nuestro hilo gordito o hilo chenil. Y esta es la marca que yo utilicé, también de Amigurumi de círculo. Así que este será mi hilo chenil, el cual no es tan parecido al chenil ya que tiene un parecido más hacia un hilo de terciopelo, pero igualmente funciona. El grosor de él es de 3 o 4 milímetros aproximadamente. Es bastante fino. Igualmente ustedes pueden utilizar un hilo chenil mucho más grueso que no hay ningún problema, ya que en el tutorial yo les estaré dando indicaciones para diferentes tipos de grosores de hilo que ustedes utilicen. Así que van a poder tejer su labubu sin ningún problema. Lo único es que el tamaño va a variar. En pantalla les dejaré los gramos que utilicé para tejer mi labubu en cada color. Y luego el resto de los materiales, como los hilos para bordar el rostro, utilizaremos 3 colores: negro, blanco, rojo o rosa para su nariz. Y por aquí les muestro la marca que yo utilizo de mis hilos de bordar. Es de 100% algodón y su grosor es de 1 milímetro aproximadamente. Junto con ello vamos a necesitar agujas laneras. Yo voy a utilizar una más fina para los hilos de bordar y una más gruesa para poder coser las piezas al cuerpo. Luego necesitaríamos un poco de rubor de nuestro maquillaje o sombra en color rojo para poder colocarle en las mejillas y que así quede mucho más tierno.
también vamos a necesitar varios alfileres para posicionar las piezas en el cuerpo. Por último, vamos a necesitar un llavero parecido a este. Al final vamos a usar solamente la argolla redonda de este llavero. Así que ubiquen solamente una argolla circular parecida a esta. Y entonces estos serían todos los materiales que yo utilicé. Muchos de ellos ya tenemos en casa y otros solamente hay que buscarlos. Así que antes de comenzar con el paso a paso les estaré dando unas indicaciones muy importantes. En el tutorial vamos a estar tejiendo primeramente toda la parte donde vamos a utilizar el hilo chenil o el hilo gordito, ¿ok? Es necesario que comiencen tejiendo primero estas partes porque dependiendo del grosor de hilo que ustedes estén utilizando, el final de su amigurumi, de su labubu, va a quedar un poco más grande en caso de que utilicen un hilo más grueso que el que yo utilicé. Así que en caso de que les quede más grande, luego cuando ustedes tejan la cabecita en el hilo normal y también las manos y pies, puede que les vaya a quedar más pequeñas estas piezas. Entonces, si su labubu es mayor, ustedes van a necesitar agrandar la cabeza, las manos y los pies y también esta parte. Pero no pasa nada porque yo les estaré dando las indicaciones para poder agrandar estas piezas, ¿ok? Sin ningún problema. Igualmente por aquí les mido el tamaño final de mi labubu. Entonces vamos a comenzar tejiendo la pieza de la cabeza, que sería esta. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Con este hilo vamos a tejer las piezas bien rápidas porque es un hilo bastante grueso y más fácil de manejar que el hilo pequeño que utilizamos normalmente en los amigurumis. Entonces aquí ya tengo un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y también otro pequeño detalle un poco negativo de este hilo es que es un poco difícil identificar los puntos, pero una vez que ya llevamos varias rondas tejidas es mucho más fácil identificar los puntos. Esto va con cualquier hilo peludito que estemos trabajando. Al principio va a ser difícil, pero una vez que ya hayamos realizado más de 3 rondas vamos a poder ir visualizando mejor los puntitos, ¿ok? Entonces, primera ronda lista con un total de 6 puntos bajos dentro del anillo. Vamos a pasar a la ronda número 2. Ubicamos aquí el primer punto del anillo y en este punto vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo punto, para así formar un aumento en la ronda número 2. Y enseguida aquí vamos a marcar el primer puntito para saber cuál es el comienzo y el fin de la ronda. Como nos indica el patrón, en esta ronda número 2 vamos a tejer 6 aumentos, o sea, un aumento sobre cada punto. Ya llevo 3, 4, 5 y uno más, 6 aumentos. Deberíamos de tener un total de 12 puntos bajos. En caso de que no los puedan contar porque no se puedan visualizar, vamos a pasar con la ronda número 3. Y en esta nos marca que vamos a realizar un punto bajo y un aumento 6 veces en total.
Si tenemos 12 puntos bajos aquí, entonces esta cuenta nos va a dar perfecta en la ronda número 3. Retiramos el marcador entonces e iniciamos. Aquí en este, donde tenía el marcador, tejo el primer punto bajo de la ronda número 3 y en el siguiente punto un aumento. Ya tengo la primera secuencia lista de 6 que debemos tejer. De nuevo volvemos a repetir en el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente un aumento. 6 veces en total, ¿ok? Un punto bajo y un aumento. Ya llevamos 4 secuencias, 5 secuencias y aquí la última, antes de llegar al marcador. Entonces tenemos 6 secuencias, quiere decir que tenía los puntos correctamente, 12 puntos bajos en la ronda número 2 y ahora aquí como finalicé con un aumento, justamente en la última secuencia, vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Así que vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 4. Retiro el marcador y tejo el primer punto bajo. Ahora vamos a hacer lo mismo, las 6 secuencias, pero en este caso serán 2 puntos bajos, uno en cada punto, y luego sí en el siguiente un aumento. Vamos a repetirla 6 veces también. 2 puntos bajos y un aumento. Y seguimos. Aquí ya tengo 3 secuencias o 3 repeticiones. Esta sería la cuarta. Vamos a ir contándolas así, ¿ok? La cuarta, la quinta y la última, la sexta. Finalizo con un aumento. Entonces ya tengo mis 6 secuencias de 2 puntos bajos y un aumento. Ustedes tranquilas vayan pausando el video y vayan realizando sus rondas cada una con calma, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Ya aquí se visualizan un poco mejor los puntos y podemos contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Vieron? Igualmente depende del hilo que ustedes utilicen, pero normalmente ya en esta ronda se comienzan a visualizar un poco mejor los puntitos. Vamos a pasar entonces con la ronda número 5. Retiro el marcador y comienzo aquí un punto bajo. Vamos a iniciar con 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el siguiente, un aumento. Entonces, esta será la secuencia de esta ronda. 3 puntos bajos y un aumento. 6 secuencias también en total, ¿ok? 1, de nuevo, 1, 2, 3. Y como verán, este es el aumento de la ronda anterior. Entonces siempre sobre el aumento vamos a tener que tejer el aumento de la siguiente ronda. Ese también es un buen punto de vista para que se guíen mejor. Aquí continúo, ya tengo 2 secuencias. Continúo con la siguiente, 3 puntos bajos
Y aquí veo que está el próximo aumento. ¿Vieron? El aumento de la ronda anterior, de la otra también y de esta también. Aquí vamos a tejer sobre el aumento un aumento. Entonces, siempre sobre un aumento vamos a tener que tejer el próximo aumento de la siguiente ronda. ¿Vieron? 3 puntos bajos, de nuevo otro aumento aquí sobre el aumento de la ronda anterior. Ya tengo 4 secuencias. Esta es la quinta. Aquí está el aumento. Y voy por la última, la número 6. 3 puntos bajos. Y aquí un aumento. También otra forma de que puedan identificar dónde están las secuencias y dónde están los aumentos es de la siguiente manera. Si ustedes observan, ya aquí esta pieza tiene forma de un hexágono que tiene 6 lados y 6 vértices. Entonces, los vértices serían como las puntitas. Y en cada puntita siempre vamos a tener un aumento. O sea que cada lado corresponde a una secuencia. Aquí estaría la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Vieron? Entonces aquí tenemos 6 secuencias. Y los aumentos siempre están en las puntitas, o sea, en el vértice del hexágono. Todo esto es para que se guíen mucho mejor, ya que estos puntitos con este hilo no se visualizan muy bien. Así que esta ronda ya estaría lista con un total de 30 puntos bajos. Y ahora vamos a pasar con la ronda número 6, la 7 y la 8. En estas 3 rondas vamos a estar tejiendo secuencias de aumentos en cada una de ellas. Y estas secuencias son muy parecidas en cada ronda, solamente que van a aumentar por un punto más. Así que yo estaré tejiendo estas 3 rondas aparte. Voy a tejer la ronda número 6, 7 y 8. En pantalla les dejaré el patrón. Así que por aquí les muestro mejor lo que les acabo de comentar. Como verán, nuestro hexágono aumentó de tamaño. Así que pausen el video y tejan estas 3 rondas con calma. Y una vez que las finalicen, vamos a pasar con las rondas donde tejeremos solo puntos bajos sin aumentos para poder crear esta parte. Ya creamos toda esta. Ahora vamos a tejer esta. Y por último, aquí esta parte donde realizaremos disminuciones, que serán 3 rondas más. Así que vamos a retirar estos marcadores y a comenzar la siguiente ronda, la número 9. Retiro el marcador en el primer punto y tejo el primero de la siguiente ronda. Como les comenté, en esta ronda vamos a tejer puntos bajos normales, uno sobre cada puntito, sin aumentos ni secuencias. Aquí es importante que tejan pausadamente para que así no se vayan a saltar ningún puntito, ¿ok? Recuerden que la última ronda de aumentos que tejimos, la número 8, terminamos con 48 puntos bajos. Entonces, les recomiendo iniciar esta ronda, la número 9, de una vez contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a ir contando. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Entonces debemos finalizar con 48 puntos bajos. Quiere decir que no me salté ningún puntito. De esa forma pueden realizar esta ronda contando y así ya terminan con sus puntos contados, ¿ok? Entonces esta sería la ronda número 9 ya lista. Vamos a tejer desde la ronda número 9 hasta la 12, 48 puntos bajos en estas rondas, en la 9, 10, 11 y 12. Es decir que tejeremos 4 rondas de 48 puntos bajos. Aquí yo ya tejí la 9, así que continúo hasta llegar a la 12. Voy a dejar marcado el inicio de la ronda número 9 y así poder saber cuándo yo llegue a la 12. Así que por aquí les muestro las 4 rondas listas. Esta sería la 9 y cuento hacia arriba. 9, 10, 11 y 12. Este sería el primer punto, los primeros puntos de cada ronda y este sería los últimos y estos serían los últimos puntos de las rondas. En las 4 rondas, 48 puntos bajos, ¿ok? Así que en esta última, en la número 12, asegúrense de realizar el conteo de los puntitos una vez más para asegurarse de que tengan 48. Así que pausen el video y tejan tranquilas sus rondas. Ahora sí, una vez listas, ya estamos finalizando. Así se vería nuestro resultado. Ahora vamos a tejer la ronda número 13, 14 y 15 y finalizamos. En esas 3 rondas vamos a realizar secuencias, pero secuencias como las que hicimos aquí al comienzo, pero en este caso serán secuencias de disminuciones. Es decir que en cada vértice estaremos realizando una disminución. Vamos a tejerlas. La siguiente será la número 13. Vamos a iniciar aquí en el primer punto y lo marcamos. Iniciamos tejiendo 6 puntos bajos, uno sobre cada punto. Cinco y 6. Ahora nos toca tejer una disminución para así completar la primera secuencia. La disminución, ya saben, vamos a tomar la hebra delantera de 2 puntos seguidamente. Pasamos el hilo por el medio de estas 2 lazadas y nos quedamos con 2 lazadas. Ahora unificamos a una lazada, pasando el hilo por el medio de ellas. Así es como se teje una disminución. De nuevo repetimos, ya tenemos una secuencia, vamos a repetirla 6 veces. En el siguiente punto, muy importante que no tejan aquí en el punto de la disminución. Suele pasar mucho. Tejan en el que sigue. Y ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la disminución. Restamos aquí un punto realizando una disminución.
y volvemos a repetir 6 puntos bajos y una disminución hasta completar 6 secuencias, hasta llegar aquí al final de la ronda. Y aquí justamente estoy finalizando la última disminución. Siempre vamos a terminar en este caso con una disminución. De esta forma el tejido se va a comenzar a cerrar y vamos a tener un total de 42 puntos bajos, ya que restamos 6 con cada disminución que hicimos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 14, que es muy parecida. Pero en esta vamos a iniciar tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora toca la disminución. Entonces ya tenemos lista la primera secuencia. También vamos a repetir 6 veces. Cinco puntos bajos. Y una disminución. Vamos a tejer hasta el marcador. Lo mismo. Entonces, por aquí ya finalicé la última secuencia. Recuerden que son 6 secuencias. Aquí también ya podemos ver la forma de nuestro hexágono. Y en las puntitas o vértices estarían las disminuciones. Y las secuencias. Aquí una secuencia, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a pasar con la siguiente ronda. Al final de esta, de la número 14, vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Por haber restado 6 puntos a 42 que teníamos en la ronda anterior. Bueno, la siguiente ronda y la última, la número 15. En esta también vamos a tejer una repetición de disminuciones, 6 repeticiones en este caso, de 4 puntos bajos. Iniciamos. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora, una disminución. Lo mismo, vamos a repetir esta secuencia 6 veces. Al final vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Así que voy a tejer. Entonces por aquí finalicé mi última secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Este sería entonces el resultado de esta capa para la cabeza. Ya aquí podemos cortar el hilo. Vamos a cortar así. Y vamos a esconder este hilo por aquí entre los puntos. Vamos a pasarlo hacia adentro y dejarlo ahí, pero antes vamos a pasarlo varias veces entre los puntos para que no se vaya a salir. Y este también, el de el anillo mágico, lo vamos a pasar y lo dejamos en el interior del tejido.
Entonces vamos a cortar aquí estos sobrantes y ya dejamos esta pieza así. Miren nada más que linda. Ahora vamos a pasar con la siguiente, que será el cuerpo. Esta es muy similar a esta pieza. Así que vamos a comenzar. Entonces por aquí yo ya me adelanté un poco en el cuerpo. Realicé desde la ronda número 1 hasta la número 7. Esta parte no la voy a estar explicando porque es lo mismo que realizamos en la parte de la cabeza hasta la ronda número 7. Es exactamente lo mismo. En la ronda número 1, un anillo mágico de 6 puntos bajos. Luego en la ronda número 2, 6 aumentos. En la ronda número 3, un punto bajo y un aumento por 6. En la ronda número 4, 2 puntos bajos y un aumento por 6. En la 5, 3 puntos bajos y un aumento por 6. En la 6, 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y en la ronda número 7, la última, 5 puntos bajos y un aumento también 6 veces. Entonces es lo mismo que hicimos aquí. Si ustedes quieren, retrocedan el video y comiencen desde la ronda número 1 hasta la 7. Realicen lo mismo. Así que pausen el video y tejan esta parte de nuevo. Una vez que finalices en la ronda número 7, vas a tener un total de 42 puntos bajos. Igualmente realiza el conteo aquí en la última ronda para que te asegures de tener 42. Vamos a pasar a la siguiente ronda, la número 8. Ahora vamos a tejer desde la ronda número 8 hasta la 11, 42 puntos bajos. Vamos a marcar la 8 y tejemos hasta la 11. Es decir que tejeremos un puntito sobre cada punto. Entonces por aquí ya llegué a la ronda número 11, aquí en el último punto. Esta sería la 8, la que tejí con ustedes, la 9, 10 y 11. 4 rondas de 42 puntos bajos. Voy a retirar este marcador. Y entonces así es como quedaría una vez que las finalicen. Así que téjanlas para continuar con las siguientes rondas. Ahora vamos a pasar con la ronda número 12, donde vamos a iniciar una secuencia de disminuciones. Vamos a iniciar tejiendo 5 puntos bajos. Marcamos el primero. 3, 4 y 5. Y luego una disminución. Así. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Lo mismo. 5 puntos bajos. Y una pequeña disminución aquí. Entonces vamos a repetirla 4 veces más. Entonces aquí ya finalizamos con la última secuencia y la disminución aquí al final.
vamos a tener un total de 36 puntos bajos, ya que disminuimos 6 puntos bajos a los 42 que teníamos en las rondas anteriores. Muy bien, una vez lista, vamos a pasar con la ronda número 13. En esta no vamos a tejer secuencias de disminuciones, solamente tejeremos puntos bajos normales. Vamos a tejer 36 puntos bajos, uno sobre cada puntito y sobre cada disminución también. Hasta llegar aquí. Así que por aquí ya llegamos al final de la ronda número 13 con 36 puntos bajos. Vamos a pasar con la siguiente, la número 14, y en esta vamos a volver a retomar las secuencias de disminuciones. Vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos y luego una disminución. 4, marcamos el primer puntito, siempre lo marcamos, y luego una disminución. 6 veces también vamos a repetir la secuencia. Las secuencias en este cuerpo las vamos a repetir 6 veces, cada secuencia de disminución. Entonces de nuevo, 1, 2, 3 y 4. Entonces por aquí finalicé con una disminución aquí en la última secuencia y con un total de 30 puntos bajos, ya que restamos 6 a 36 que teníamos. Y como verán, cada vez se va a ir cerrando más este círculo. Ya casi vamos a finalizar, nos quedan 2 rondas más. Vamos a pasar entonces con la siguiente, la número 15. En esta vamos a tejer puntos bajos normales sin disminuciones. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Y vamos a tejer 30 puntos bajos, uno en cada punto hasta finalizar la ronda. Entonces, una vez lista la ronda número 15, por aquí vamos a pasar con la última, la número 16. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta vamos a repetir la última secuencia de disminuciones, que será 3 puntos bajos. Ya tejimos 1, 2 y 3. Y seguidamente una disminución. Y repetimos 6 veces lo mismo, 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar. Y una vez que finalicen aquí la última secuencia, vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Ahora sí, ya estaría lista esta parte del cuerpo. Ya podemos cortar el hilo. Pero para finalizar vamos a tejer un punto enano o punto deslizado aquí en el siguiente punto. Y ahora sí cortamos el hilo. Antes de cortar el hilo vamos a dejar un excedente para poder coser este cuerpo a la cabecita. Este excedente puede ser de aproximadamente 30 centímetros. Y vamos a esconder este sobrante que en mi caso me quedó del anillo mágico. Vamos a pasarlo para adentro. Y vamos a rellenar esta pieza. Esta pieza será la única que vamos a rellenar en todo el cuerpo. Los brazos y piernas no los vamos a rellenar. Vamos a intentar colocar bastante algodón para que nuestro labubu quede gordito.
Entonces, como verán, este es el tamaño que yo obtuve con mi hilo chenil de 3 o 4 milímetros. Entonces ya esta pieza estaría lista. Ya tenemos 2 piezas listas. Ahora vamos a tejer los bracitos. Así que los bracitos son bien rápidos de tejer. Vamos a iniciar armando un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar aquí el anillo. Ya con esto la ronda número 1 ya estaría lista. Ubicamos el primer punto del anillo y aquí vamos a tejer un aumento y vamos a iniciar la ronda número 2. En esta vamos a tejer 6 aumentos en toda la ronda. Marcamos el primer punto y vamos a tejer. Y este sería el aumento número 6. Vamos a tener aquí un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a pasar a la ronda número 3. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Y ahora desde la ronda número 3 hasta la número 8 vamos a estar tejiendo en cada una de las rondas 12 puntos bajos. Sería la ronda 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 rondas de 12 puntos bajos. Asegúrense de que esas rondas tengan 12 puntos. Así que voy a tejerlas y ya vuelvo para mostrarles. Entonces por aquí ya llegamos, ya llegué a la ronda número 8. Esta sería la número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya con esto finalizamos el bracito. Pero por último vamos a tejer en el siguiente punto un punto deslizado y ahora sí vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar un excedente también de unos 20 centímetros para poder coser próximamente los bracitos al cuerpo. Los bracitos no los vamos a rellenar y escondemos este sobrante en el interior del bracito. Así que vamos a tejer otro bracito de la misma forma para finalizar esta pieza y vamos a pasar ahora sí a tejer las piernitas. Así que por aquí les muestro una piernita, vamos a tejer 2 de la misma forma. Estas son un poquito más difíciles porque vamos a realizar varios tipos de puntos, pero también la vamos a tejer súper rápido. Entonces vamos a iniciar armando un anillo mágico de 6 puntos bajos. En esta piernita vamos a utilizar el medio punto alto o media vareta, ¿ok? Iniciamos aquí entonces con 6 puntos bajos. Esta sería la ronda número 1. Pasamos con la ronda número 2, al igual que en los bracitos, vamos a tejer 12 puntos bajos, o sea 6 aumentos. Un aumento sobre cada punto. Ahora ya finalizamos con 12 puntos bajos. Vamos a pasar a la ronda número 3.
En esta ronda vamos a estar tejiendo tomando solamente la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Es decir, que tejeremos en BLO, ¿ok? Aquí va a ser un poco difícil ver cuál es la hebra trasera, pero vamos a pasar la aguja por encima del punto. Nos vamos lo más posterior posible y aquí estaría la hebra trasera del punto. Y sobre ella tejemos un punto bajo. En esta ronda tejeremos 12 puntos bajos, uno en cada punto, pero cada uno estará tejido solamente en la hebra de atrás de los puntitos. Esto es para darle otra dirección a los puntos, ya les voy a mostrar. Y vayan contando a medida que van tejiendo. Aquí yo llevo 4 y voy a ir contando los puntos. $10, 11 y 12. Y esta sería la dirección que tomarían los puntos, ¿ven? En vez de seguir un tejido plano, en este caso los puntos van a tomar otra dirección vertical. Así justamente. Entonces es importante de que tejan en BLO. Así que bueno, aquí ya tenemos la ronda lista. Pausen el video y téjanla con calma. Ahora vamos a pasar con la siguiente ronda. La número 4. Aquí vamos a comenzar a tejer los medios puntos altos que les había comentado. Vamos a iniciar en el primer punto de la ronda tejiendo un aumento de medio punto alto o media vareta. Es decir, que tejeremos 2 medios puntos altos en el mismo punto y marcamos el primer punto de este aumento. Debemos tejer 3 aumentos, así que ya tenemos uno en el siguiente punto, 2 y en el siguiente 3. 3 aumentos de medio punto alto. Lo siguiente será tejer en punto bajo. Así que vamos a tejer 9 puntos bajos hasta llegar aquí al marcador, o sea, hasta finalizar la ronda. Un punto sobre cada punto. Siete, 8 y 9. Entonces ya la ronda estaría lista con un total de 15 puntos en total. Así que ahora vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 5. Y en esta vamos a iniciar tejiendo un medio punto alto aquí en el primer punto y en el siguiente punto un aumento de medio punto alto. Lo volvemos a repetir en los siguientes puntos. Un medio punto alto y luego un aumento de medio punto. 2 veces y una vez más. Un medio punto alto y en el siguiente un aumento de medio punto alto. Ya esta parte estaría lista. Ahora vamos a tejer nuevamente 9 puntos bajos hasta llegar al marcador. 7, 8 y 9. Esta ronda ya estaría lista con un total de 18 puntos en total. Vamos a pasar con la ronda número 6, la última, para ya finalizar. Iniciamos tejiendo un medio punto alto directamente en el primer punto que teníamos marcado.
Ahora en el siguiente punto de nuevo tejemos un medio punto alto, uno en cada punto. Y en el siguiente, sobre el aumento de la ronda anterior, vamos a tejer un aumento de medio punto alto. Y vamos a repetir 2 secuencias más, iguales. 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Y una vez más, 2 y un aumento. Así. Y ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo, cambiamos para punto bajo y ahora en el siguiente un punto deslizado o punto enano. Y listo, hasta aquí vamos a dejar la ronda número 6. Esta ronda no la vamos a terminar hasta el marcador, ¿ok? Aquí la finalizamos. Vamos a dejar el excedente correspondiente para coser más tarde. Escondemos aquí este sobrante del anillo mágico. Y entonces deberán tejer otra piernita de la misma forma, siguiendo el mismo patrón. Una vez que tengan las dos listas, estas serían las piernitas. Así que ya tenemos una pieza más. Ahora nos quedan las dos últimas piezas, que serían las orejitas, y finalizamos toda la parte en hilo chenil. Para las orejas vamos a estar tejiendo en sentido ovalado, así que en este caso no vamos a comenzar con anillo mágico. Vamos a levantar 6 cadenas al aire y a partir de ella vamos a tejer las orejitas. Tejemos una lazada inicial con un nudo corredizo y ahora sí levantamos las 6 cadenas. Y las orejitas las vamos a tejer lo más lento posible porque nos podemos confundir, ya que vamos a tener que llevar las cuentas de los puntos. Y en este hilo es un poco difícil reconocerlos, así que vamos a tejerlo más pausadamente, ¿sí? Así que vamos a iniciar la ronda número 1, la cual la vamos a tejer alrededor de estas cadenas. Esta sería la cadena número 6 y yo voy a comenzar a tejer en la número 5, es decir que la número 6 la vamos a saltar. Aquí vamos a iniciar tejiendo en esta cadena entonces un aumento de punto bajo. Y marcamos enseguida el primer punto de este aumento. Ahora vamos a tejer aquí 3 puntos bajos en las siguientes 3 cadenas. Solamente vamos a tomar un lado de las cadenas. Ya tengo 1 en la siguiente cadena, 2 y en la siguiente cadena 3. Ahora aquí nos quedó la cadena final, o sea, la primera cadena, en este caso. Y en esta primera cadena vamos a tejer 4 puntos bajos en ella misma. 1, 2, 3 y 4. Ahora con estos puntos habríamos girado al otro lado y vamos a tejer del otro lado, justamente en el lado que no tomamos de las cadenas.
Entonces aquí sería el siguiente punto y aquí tejo un punto bajo. En el siguiente otro y en el siguiente otro. O sea que tejemos 3 puntos bajos, ¿sí? Uno en cada cadena. Aquí al final nos sobró una cadena o un espacio por donde vamos a pasar la aguja y vamos a tejer un aumento de punto bajo. Entonces ya la primera ronda estaría lista con un total de 14 puntos bajos. Vamos a pasar con la siguiente, que esta será un poco más fácil. Retiro el marcador y en el mismo punto tejo un aumento. Y marco enseguida el primer punto de este aumento. En el siguiente punto tejo otro aumento. Entonces ya tenemos aquí 2 aumentos iniciales. Ahora 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Con cuidado de no ir saltando o omitiendo algún puntito. Ahora llegamos aquí al extremo y en este extremo vamos a tejer 4 aumentos, un aumento sobre cada punto. 1, 2, 3 y 4. Giramos hacia acá. En esta parte tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Uno en cada punto y por último nos van a sobrar 2 puntos donde vamos a tejer un aumento en cada uno de ellos. Aquí tengo un aumento y en el último punto el segundo aumento, ¿sí? Aquí entonces ya tenemos lista la ronda número 2 con un total de 19 puntos. Pasamos entonces con la ronda número 3 y ya la última. Iniciamos tejiendo aquí el primer punto y lo marcamos. Vamos a tejer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Y volvemos a llegar aquí a este extremo. En este extremo vamos a hacer una repetición de aumentos, que será la siguiente. En el siguiente punto, luego de los 7 puntos bajos, tejemos un punto bajo y en el siguiente un aumento de punto bajo. Ahora vamos a repetir esto de nuevo 4 veces. En el siguiente punto, un punto bajo y en el siguiente, un aumento. Ya llevamos 2. De nuevo, en el siguiente punto, un punto bajo y en el siguiente, un aumento. De nuevo, para completar 4, en el siguiente punto, un punto bajo y luego un aumento. Listas las 4 repeticiones. Ahora para finalizar, aquí en esta parte tejemos 7 puntos bajos al igual que lo hicimos al comienzo. Y 7. Muy bien, entonces ya con esto la orejita estaría lista. Esta sería la parte posterior de las orejitas. Vamos a finalizar con un punto deslizado aquí sobre el punto que teníamos marcado
y ya podemos cortar el hilo. A esta pieza también le vamos a dejar un excedente de hilo para coser sobre la cabecita. Y este sobrante lo podemos dejar aquí bien cortito. Entonces vamos a tejer otra pieza de la misma forma para así tener ya las dos orejitas listas. Y de esa forma finalizamos todas las piezas en el hilo chenil. Y vamos a pasar ahora a tejer la parte en la que vamos a utilizar el color piel, ¿ok? Así que ubiquen su hilo amigurumi de algodón. Así que vamos a comenzar tejiendo la primera pieza, que será la cabecita, la pieza más grande. Una vez más ya me adelanté aquí, así que en pantalla les voy a dejar el patrón. Esta sería la parte superior de la cabecita, ¿ok? Y esta parte no la estaré tejiendo con ustedes en el tutorial porque es lo mismo que tejimos en estas dos piezas. Desde la ronda número 1 hasta la número 7 vamos a estar tejiendo exactamente lo mismo. Vamos a terminar en la 7 con 5 puntos bajos. Vamos a terminar aquí en la ronda número 7 con 5 puntos bajos y un aumento. Comenzando con la ronda número 1, un anillo mágico de 6 puntos bajos y ahí vamos a ir realizando las secuencias de aumentos. Un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos y un aumento y 5 puntos y un aumento, ¿ok? Es lo mismo que realizamos en estas dos piezas, pero en este caso vamos a utilizar este hilo que es el hilo amigurumi círculo que yo utilizo, y en este hilo pues sí se pueden visualizar muy bien todos los puntitos. Entonces pausen el video y tejan desde la ronda número 1 hasta la número 7. Y antes de continuar, aquí les estaré dando una recomendación para las que utilizaron un hilo chenil más grueso que el que yo utilicé, de 3 o 4 milímetros. Si es uno mayor a ese grosor, entonces me supongo que esta pieza es mucho más grande que esta, ¿verdad? En ese caso ustedes van a tener que alterar el patrón que yo voy a utilizar para esta cabecita. Y es muy simple. Para poder saber cuál es el tamaño de la cabecita de su labubu, lo que van a realizar es lo siguiente. Vamos a medir esta base. Primero necesito que hayan tejido hasta la ronda número 7, ¿sí? Luego vamos a medir cualquier lado de la parte, esta sería la pieza de la cabecita. Vamos a colocar aquí el tejido. Vamos a medir hasta aquí atrás. Al momento de posicionar la base de la cabeza sobre esta pieza de esta forma, les deberá sobrar la ronda número 1, 2, 3 y 4. Y en caso de que aún no les hayan sobrado las 4 rondas, entonces deberán realizar unas rondas extras de aumentos. O en caso también de que les hayan sobrado 2 rondas o una ronda, quiere decir que se han excedido del límite, que deberían ser 4 rondas. Entonces pueden retirar algunas rondas de aumentos que hicimos. Van a quedar con menos puntos, pero no va a haber ningún problema porque les estoy dando indicaciones para los diferentes tamaños que ustedes puedan obtener de su cabecita. Y una vez que lleguen ahí, ahora sí vamos a continuar, vamos a tejer toda esta parte de la cabecita, la parte que va a realizar el largo o el alto de la cabecita. Entonces ahora sí continuemos.
Así que vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 8. Tejemos el primer punto bajo y lo marcamos. Y ahora vamos a estar tejiendo desde la ronda número 8 hasta la número 15. En cada una de estas rondas vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces marquen solamente la ronda número 8, el comienzo de la ronda número 8 y tejan hasta la 15 para poder saber cuándo lleguen a la número 15. Así que por aquí ya realicé todas las rondas, desde la 8 hasta la 15. Todas estas rondas tienen un total de 42 puntos bajos en mi patrón. Y vamos a intentar realizar los puntos lo más apretaditos posibles o justos en la aguja, para que así una vez que rellenemos la cabecita no quede ningún espacio entre ellos. Entonces yo realicé un total de 8 rondas de 42 puntos bajos. Así que en caso de que su Labubu sea mucho más grande que el mío por haber utilizado un hilo más grueso, un hilo chenil más grueso, entonces la cabecita ustedes deberán realizarla más grande. En este caso ustedes deberán realizar más rondas para poder completar esta altura ideal en esta capa que le hicimos. Para calcular la altura es muy fácil, solamente vamos a colocar de esta forma nuestra cabecita con la capa y debería de quedarles aquí justamente el límite. Entonces es muy simple, solo deben realizar más rondas hasta llegar aquí. En caso de que estén más o menos aquí, realicen las rondas necesarias para llegar aquí. Y una vez de que ya tengan sus rondas listas, ya todo perfecto, vamos a comenzar a realizar las disminuciones en esta parte para poder cerrar el círculo. Ahora, antes de comenzar con las disminuciones, esto también va para las que tengan una cabecita mayor a la mía. Tienen que comenzar con la última secuencia de aumentos que hicieron. En mi caso fue 5 puntos bajos y un aumento. Entonces yo comienzo con 5 puntos bajos y una disminución. En caso de que ustedes hayan terminado con 6 puntos bajos y un aumento o 7 puntos bajos y un aumento aquí en la base, entonces van a comenzar la secuencia de 7 puntos bajos y una disminución. Y así sucesivamente, en modo decreciente, por si su cabecita es más grande. Ese caso y toda esa explicación es por si su cabecita tiene más de 42 puntos bajos. ¿Ok? Entonces voy a realizar aquí unas rondas con ustedes de las secuencias de disminuciones. La siguiente ronda en nuestro caso, en este caso, sería la ronda número 16. En esta yo voy a comenzar con mi primera secuencia de disminuciones, que sería 5 puntos bajos y una disminución. Aquí los puntitos se visualizan mucho mejor que con el hilo chenil. De nuevo, 5 puntos bajos en el siguiente punto, en los siguientes puntos, mejor dicho, 4 y 5, y luego una disminución. Muy bien, entonces voy a repetir lo mismo 6 veces en total. Ya lo hice 2 veces, lo repito 4 veces más. Entonces aquí, como le restamos 6 puntos a los 42 que tenía, ahora tengo 36 puntos bajos. Entonces a partir de aquí yo voy a ir realizando mis secuencias de disminuciones.
En la siguiente ronda, la número 17, me toca tejer 4 puntos bajos y una disminución. Tejo aquí el primer punto bajo y lo marco. Les recomiendo que coloquen varios marcadores, por lo menos uno más, aquí en el principio de la ronda, porque en cualquier parte, porque a veces este marcador suele caerse y si se cae perdemos la cuenta. Entonces 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Entonces repito la secuencia 6 veces. Todas las repetimos 6 veces, independientemente de la cantidad de puntos que ustedes estén tejiendo, ya sea 6 puntos bajos y una disminución, o 7 puntos bajos y una disminución, o 2 puntos bajos y una disminución. Siempre es 6 veces, ¿ok? Entonces voy a finalizar aquí esta secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Por aquí entonces ya finalicé y lo hice también con una disminución. Siempre vamos a finalizar las secuencias con una disminución. Y así cada vez se va a ir cerrando más este círculo. Entonces, en pantalla les dejaré las secuencias que voy a realizar. Las voy a ir a realizar aparte y ya vuelvo para continuar con ustedes, ¿ok? Voy a tejer aparte hasta la ronda número 20, donde vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Hasta ahí tejo y ya vuelvo para mostrarles. Así que por aquí vuelvo para mostrarles. En realidad trabajé hasta la ronda número 19, donde tejemos 2 puntos bajos y una disminución en toda la ronda. En esta secuencia, justamente en la de 2 puntos bajos y una disminución, independientemente de la cantidad de puntos que ustedes hayan finalizado aquí, en esta vamos a parar para poder rellenar la cabecita, ¿ok? A partir de esta ronda ya podemos comenzar a rellenar. Vamos a colocar algodón sobre todo en los ángulos donde se encuentran las disminuciones y aquí donde se encuentran los aumentos, ¿ok? Vamos a ir colocando un poquito de algodón en esos lugares. Vamos a intentar de no rellenar demasiado también la cabecita. Vamos a colocar solamente el algodón o relleno suficiente como para darle la forma, ¿ok? Intentemos no rellenar demasiado porque si no los puntos se pueden empezar a separar y se va a empezar a visualizar el algodón que está dentro y eso no lo queremos. Así que también ya podemos ir midiéndola aquí en esta pieza a ver qué tal. Y entonces así es como nos queda. Si sienten que les quedó muy grande la cabecita en comparación con la pieza, entonces puede ser que realizaron los puntos demasiado sueltos y la cabecita quedó entonces muy grande. Por eso les di la recomendación de tejer los puntos lo más apretaditos posibles para que así el tamaño no vaya a aumentar demasiado o más de lo normal. Entonces ya aquí quedó perfecta mi cabecita. Vamos a terminar de cerrarla entonces. Aquí nos habíamos quedado en la ronda número 19, donde tejimos 2 puntos bajos y una disminución. Pasamos con la ronda número 20, donde vamos a tejer un punto bajo y una disminución 6 veces. Marcamos el primer punto y ya tenemos la primera secuencia. Vamos a tejer 6 secuencias.
Al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Ahora nos queda la última ronda donde tejeremos 6 disminuciones, una al lado de la otra, y para así finalizar con 6 puntos bajos. Y entonces esta sería la última ronda. Hacemos la primera disminución directamente y vamos a ir tejiendo disminuciones hasta completar 6. Muy bien, aquí ya la última disminución. Ahora ya podemos cortar el hilo, pero vamos a dejar un excedente de aproximadamente 20 centímetros y cortamos. Ahora vamos a cerrar esta última ronda con un anillo mágico invertido que vamos a realizar con nuestra aguja lanera. Y para realizarlo vamos a ir tomando solamente la hebra delantera de los 6 puntos. Vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba. Sería en los puntos de las disminuciones. Los pasamos la aguja por los 6 puntos de esta forma y ahora vamos a tirar con fuerza. Entonces de esta forma se cerraría la última ronda. Ahora vamos a pasar la aguja por aquí y la vamos a sacar aquí en el anillo mágico que hicimos al comienzo, en la ronda número 1. Y vamos a tensionar esto así. Ahora vamos a pasar la aguja de nuevo por el anillo mágico por fuera, en este caso, y la volvemos a llevar aquí abajo, a la última ronda. Y vamos a tensionar aquí también. Esto lo hacemos para que la cabeza nos quede un poco plana. La idea es que nos quede un poquito aplanada aquí en la superficie y aquí abajo. Tensionamos bien y para que de esa forma entre mucho mejor aquí en esta pieza. Vamos a sacar esta aguja por aquí y ya cortamos el hilo. Vamos a intentar dejar un marcador aquí justamente en el final de las rondas, ¿ok? Para poder ubicarnos próximamente para realizar el rostro. Entonces ya la cabeza estaría lista. Vamos a pasar a tejer las manos y los pies y luego estaremos bordando por último el rostro. Vamos a comenzar a tejer la mano. Esta será entonces la pequeña mano que vamos a tejer. Utilizaremos el mismo hilo que utilizamos para tejer la cabecita. Voy a tejer una versión, la versión de mi Labubu del tamaño de él y les daré las indicaciones para que la puedan hacer un poco más grande caso lo necesiten. Vamos a iniciarla entonces, armamos un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a levantar 3 cadenas iniciales. Ya tengo 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer sobre estas cadenas 2 puntos bajos, uno en cada cadena. Entonces voy a comenzar aquí en la segunda cadena y voy a tejer un punto bajo. Luego paso a la
siguiente cadena, o sea la última, y tejo un punto bajo. Ahora dentro del anillo tejo un punto bajo. Y así es como tejemos los deditos. Vamos a tejer 3 deditos en total. Y repetimos lo mismo. Después del punto bajo dentro del anillo, repetimos 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora sobre ellas tejemos un punto bajo en la segunda cadena y otro punto bajo en la última cadena, 2 puntos bajos. Y por último, un punto bajo dentro del anillo. Ya tenemos 2, hagamos uno más. 1, 2, 3 cadenas, 2 puntos bajos y un punto bajo dentro del anillo. Entonces así ya tendríamos 3 deditos. En caso de que ustedes quieran realizar la mano más grande, entonces van a aumentar el tamaño de los deditos. En vez de tejer 3 cadenas, pueden tejer 4 o 5 cadenas y luego tejen sobre ellas los puntos correspondientes. Un ejemplo, si son 5 cadenas, tejen 4 puntos sobre las cadenas y luego un punto bajo sí o sí dentro del anillo mágico. Y ahora para finalizarla, después de los deditos vamos a tejer 2 puntos bajos dentro del anillo. Luego de el que habíamos tejido, tejemos 2 más, 1 y 2. Y ya podemos cerrar el anillo mágico. En caso de que su mano sea más grande, pueden tejer 4 puntos bajos o 3 o 5. Al cerrar el anillo, así quedaría entonces el formato de esta mano. Ya podemos cortar el hilo y dejamos un excedente largo para coser. Este restante de hilo del anillo mágico lo escondemos aquí detrás de los puntos del tejido. Así que vamos a tejer otra mano igual. Y ahora vamos a tejer el pie. Este es muy parecido a la mano también. Vamos a armar un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 4 puntos bajos. Primero levantamos una cadena inicial y ahora sí tejemos 4 puntos bajos. Ahora vamos a realizar los deditos. Los deditos los vamos a tejer del mismo tamaño que tejimos las manos. En mi caso eran 3 cadenas y 2 puntos bajos, así que los voy a tejer del mismo tamaño. Luego del cuarto punto levanto 3 cadenas directamente. 1, 2, 3. Comienzo en la segunda, tejo un punto bajo y en la última el segundo punto bajo. Ahora dentro del anillo, en este caso, vamos a tejer un punto deslizado o punto enano. Así. Y repetimos lo mismo. Vamos a tejer 3 deditos. 3 cadenas y 2 puntos bajos sobre las cadenas. Ahora un punto deslizado dentro del anillo. También se le dice punto raso a este punto. Un dedito más, 3 cadenas después del punto raso o punto deslizado. Ahora 2 puntos bajos, 1, 2
y un punto deslizado más. Listo, los 3 deditos. Ahora vamos a tejer nuevamente 4 puntos bajos, al igual que lo hicimos al comienzo. Pero para iniciarlos levantamos una cadena al aire, luego del punto raso, y los tejemos. 1, 2, 3 y 4. En caso de que su pie sea más grande, entonces tejan más de 4 puntos. Pueden tejer 5 o 6 puntitos. Ahora sí, ya cerramos el anillo, pero este no lo vamos a cerrar por completo. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejar que se junten el primer punto con el último. Ahí sería el límite. Y podemos realizar también un punto raso o deslizado sobre el primer punto bajo que tejimos. Así quedaría cerrado por completo. Y ahora sí, vamos a dejar el excedente de hilo para coser y cortar. Este sería el resultado y vamos a tejer otro pie de la misma forma. Y por último vamos a tejer la última pieza, que serían las orejitas, la parte de color piel. Vamos a utilizar el mismo hilo y en este caso, si se recuerdan, las orejitas las tejimos en formato ovalado. Entonces esta parte también será igual y será mucho más fácil porque vamos a poder visualizar mejor los puntos, ya que con este hilo se permite mejor visualizar. Entonces vamos a iniciar levantando 6 cadenas al aire. Ahora tejemos sobre las cadenas, nos ubicamos en la cadena número 5 y aquí vamos a tejer un aumento de punto bajo. Esta pieza estará tejida completamente en punto bajo. Y marcamos el primer punto del aumento. Ahora tejemos 3 puntos bajos, uno en cada cadena. Pasamos a la siguiente cadena y tejemos un punto bajo, luego en la siguiente 2 y en la siguiente 3. Nos va a sobrar la última cadena y en ella vamos a tejer 4 puntos bajos en la misma cadena. De esta forma giraríamos al otro lado de las cadenas y tejemos nuevamente 3 puntos bajos, uno en cada cadena. Y en la última, aquí, un aumento. Entonces esta sería la ronda número 1 y la finalizaríamos con un total de 14 puntos bajos. Entonces ya vamos a pasar con la ronda número 2. Tejemos aquí el primer punto bajo en el que teníamos marcado. Y comenzamos directamente tejiendo un aumento. Marcamos el primer punto del aumento, pasamos al siguiente punto y en el siguiente tejemos otro aumento, teniendo así 2 aumentos iniciales. Ahora tejemos en esta parte 3 puntos bajos, uno en cada punto,
Llegamos al extremo y aquí vamos a tejer 4 aumentos, uno en cada punto. O sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Listos los 4 aumentos, ahora tejemos aquí del otro lado 3 puntos bajos nuevamente. 1, 2 y 3. Nos van a sobrar 2 puntos finales en los que vamos a tejer 2 aumentos, uno en cada punto. Muy bien, entonces ya la ronda número 2 estaría lista con un total de 19 puntos bajos. Aquí ya finalizamos la pieza. Ahora para las que están tejiendo las piezas un poco más grandes, y lo que deberán hacer para agrandarla es tejer una ronda más utilizando el patrón de la orejita de hilo chenil. Este patrón tenía 3 rondas. Las 2 primeras rondas son exactamente iguales a las que tejimos aquí. Es el mismo patrón, solo que esta tiene 3 rondas y esta 2. Entonces tejan la ronda número 3 de esta pieza aquí. Y de esa forma van a agrandar la orejita. Creo que con una ronda más sería más que suficiente. Entonces, si quieren agrandarla, devuelvan el video hasta donde tejimos esta pieza y tejen la ronda número 3, utilizando este patrón. Así que aquí vamos a cortar el hilo y dejamos un excedente para coser. Aquí vamos a dejar un excedente largo de 30 centímetros aproximadamente. Entonces, con todas las piezas listas, ya podemos pasar a bordar el rostro. Así que vamos a utilizar los colores para bordar, que sería el color negro, el rojo o rosa para la nariz y blanco para sus dientes. Y también vamos a utilizar un poquito del mismo hilo que utilizamos para tejer la piel para realizar las cejas. Entonces por aquí vamos a iniciar con el color negro. Vamos a comenzar a bordar los ojos primeramente. Entonces, para ubicarnos independientemente del tamaño de la cabecita que ustedes tengan, vamos a ubicarnos aquí en la primera ronda de las rondas que hacen el alto de la cabecita. En este caso sería mi ronda número 8, justo aquí. Vamos a ubicar este espacio, desde la ronda número 8 hasta la 15. Las rondas que hicieron el alto de la cabecita. Y vamos a ubicar el medio de estas rondas. En este caso son 8 rondas, entonces cuento 4 y aquí sería el medio. Voy a colocar un alfiler y vamos a ubicar nuestros alfileres también. Entonces aquí 1, 2, 3, 4 sería la mitad. En esta mitad es donde vamos a comenzar. Ahora vamos a ubicar un lado de preferencia, cualquiera puede ser, un lado donde vamos a realizar el rostro, ¿ok? Vamos a ubicarla aquí. Ahora sí vamos a comenzar. Primero vamos a ubicar la posición de los ojos. Donde colocamos el alfiler vamos a contar 4 puntos y colocamos otro alfiler. Entonces aquí vamos a comenzar los ojitos. Sería justamente este espacio de la nariz. Vamos a comenzar aquí. Voy a pasar la aguja y la voy a sacar aquí.
Ahora voy a bajar diagonalmente el punto, este punto que tenemos aquí, lo voy a atravesar diagonalmente y voy a pasar la aguja por aquí. Ahora la voy a sacar 2 puntos más hacia acá. Cuento 2 puntos y saco la aguja. Nuevamente me devuelvo por donde entré y vuelvo a sacar la aguja aquí en el mismo lugar. Y ahora subimos diagonalmente un punto. Este punto lo vamos a atravesar diagonalmente así. Y ahora vamos a realizar rápidamente las pestañas. Vamos a tejer primero esta pestaña que está ubicada justamente en medio de estos 2 puntos. Los 2 puntos que están uno al lado del otro. Pasamos, sacamos la aguja por aquí. Y ahora bajamos, vamos a atravesar este puntito que tenemos debajo, diagonalmente, metemos la aguja aquí. Y ahora la vamos a sacar en el punto de al lado. Y ahora la vamos a sacar aquí en el punto que tenemos al lado. Así. Pero salimos arriba. Y volvemos a bajar diagonalmente. Este mismo punto lo atravesamos diagonalmente y ahora vamos a salir aquí en el final del ojo, en el mismo lugar. Y atravesamos este punto diagonalmente. Voy a sacar la aguja directamente aquí donde había colocado el alfiler, ¿sí? El otro alfiler para comenzar el otro ojito. Entonces ya con esto el primer ojo ya estaría listo. Queda muy lindo y no es tan difícil de bordar. Y en caso de que su cabecita sea mucho más grande que esta, entonces van a tener que aumentar el tamaño del ojo. Pero intenten utilizar la misma guía que yo utilicé, pero aumenten la cantidad de puntos. En este caso usamos más que nada un punto para realizar la mayoría de las cosas, entonces ustedes utilicen 2 y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a bordar el otro ojo de la misma forma. Voy a bordarlo aquí rápidamente. Entonces por aquí ya tengo los 2 ojitos. No van a quedar iguales jamás, pero sí quedan muy parecidos uno con el otro. Ahora vamos a pasar a realizar la boca. Vamos a ubicarnos aquí en la pestaña, en la última pestaña que tenemos, y vamos a posicionar el alfiler un punto hacia acá. Lo mismo del otro lado.
La última pestaña, justamente en su terminación, contamos un punto de separación y colocamos el alfiler aquí. Ahora vamos a colocar alfileres en esta parte. Ahora ubicamos el comienzo del ojito en esta parte y vamos a bajar en la misma línea 4 rondas hacia abajo. Colocamos el alfiler. 1, 2, 3, 4. Y lo mismo del otro lado. Aquí en el final, en la misma línea, bajamos 4 rondas. Entonces vamos a sacar la aguja ahora por uno de estos lados, cualquiera de los lados, justamente donde colocamos el alfiler. Sacamos aquí el hilo y ahora vamos a pasar la aguja por aquí en el otro extremo donde habíamos colocado el alfiler. Y ahora vamos a sacar la aguja en uno de estos dos alfileres, puede ser en este. Sacamos aquí la aguja. Ahora vamos a dejar este hilo, no lo vamos a ajustar completo, vamos a dejarlo así, que quede un poco suelto, y entonces esta sería la boca. Lo que haremos ahora en estos dos alfileres es fijarla con una puntada. Aquí justamente en el mismo lugar voy a entrar por el mismo lugar donde salí y ahora voy a salir del otro lado donde tenía el alfiler. Vamos a tensionar solo un poco, no mucho. Muy bien, y lo mismo aquí, vamos a pasar la aguja de nuevo por donde la habíamos sacado y ya podemos retirar por aquí en cualquier parte el hilo. Damos esta puntada bien suave sin tensionar demasiado. Entonces ya con esto la boca estaría lista. Ahora vamos a ubicar el color blanco porque vamos a bordar los dientes. Este hilo lo podemos sacar para acá atrás y escondemos el nudo. Así que para los dientes vamos a estar realizando pequeños triángulos utilizando como base la boca. Estos triángulos, el tamaño lo pueden realizar del tamaño que deseen y en el orden que deseen. En mi caso los realicé lo más pequeños que pude. Así que vamos a comenzar de este lado realizando aproximadamente 2 dientes en esta parte diagonal. Luego en esta parte recta vamos a realizar 4 dientes y de nuevo en esta parte diagonal 2 dientes. Entonces yo lo que voy a hacer es bordar especies de triángulos. Primero trazo una línea, luego paso la aguja y vuelvo a salir por aquí. Luego salgo en el siguiente punto y así nos van quedando. No tienen que quedar tan perfectos porque como van a ser pequeños no se van a visualizar tanto, entonces no hay ningún problema.
Aquí subimos diagonalmente un punto y tejemos un dientecito más. Entonces podemos dejarlo así o realizar un dientecito más de cada lado. Sacamos la aguja por aquí, por donde teníamos el color negro. Vamos a atar entre sí los dos colores. Y escondemos aquí el sobrante. Entonces yo terminé realizando un dientecito más aquí y aquí. Así entonces nos quedaron los dientes. Ahora vamos a bordar la nariz utilizando el color seleccionado. Vamos a comenzar, esta es mucho más fácil, ya lo más difícil pasó. Entonces nos ubicamos en medio de los ojitos, una ronda por debajo de esta. Una ronda por debajo ubicamos los dos puntos centrales que tenemos aquí. Y en medio de estos dos vamos a trabajar. Sacamos la aguja por el primer alfiler y ahora voy a pasar la aguja por el medio de los dos puntos bajos, pero una ronda hacia abajo, ¿ok? Y voy a sacar la aguja en el otro alfiler. Ahora vuelvo a pasar la aguja en el medio de los dos puntos, una ronda por debajo, y salgo aquí en el otro punto. Entonces ya tenemos esta V. Esta es la idea, vamos a formar una pequeña V y ahora a partir de esta V vamos a dar varias vueltas en ambos lados, en este lado y en este lado, para volverla gruesa y así ir formando la nariz. Entonces vamos a dar varias vueltas primero de este lado. Vamos a dar las rondas necesarias hasta que esta parte tome más volumen. Podemos dar entre 6 y 7 vueltas. Ahora paso a el otro lado y realizo lo mismo. Voy a dar 7 vueltas aquí. Intenten no tensionar tanto el hilo para que pueda quedar con relieve. Así está perfecto. Ahora vamos a pasar la aguja al medio de los dos puntos, pero no abajo, sino una ronda arriba. Justo aquí, la línea que divide a los dos puntos. Y ahora vamos a dar vueltas, pero en este caso verticalmente. Vamos a dar unas 4 vueltas.
Muy bien, ya casi lista. Ahora vamos a salir aquí en la parte superior del extremo de uno de los puntos. Y ahora vamos a trazar una línea horizontal hasta el otro punto, hasta el segundo punto. Y volvemos hacia el otro lado. Entonces aquí también vamos a dar varias vueltas. Vamos a hacer 4 vueltitas y ya con esto finalizamos. Y si ustedes creen que le hace falta una vueltita más para rellenar, entonces hágansela sin problema. Vamos a sacar el hilo aquí en la parte posterior y ya la nariz estaría lista. Así que por último vamos a realizar las cejas para así finalizar. Las cejas estarán ubicadas 2 rondas sobre la finalización de los ojos y van a ocupar 4 puntos bajos en su ancho. Entonces esta sería la finalización de los ojos en la parte superior y vamos a subir 2 rondas, 1, 2. Nos ubicamos en el extremo y vamos a contar 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Este será entonces el ancho y la altura. Lo mismo del otro lado. Ahora ubicamos el color piel, el mismo que utilizamos para tejer la cabecita. Entonces vamos a iniciar sacando la aguja por este extremo de la ceja. Las cejas son bien fáciles, solo vamos a dar 2 vueltas horizontales. Entonces saco aquí la aguja y la vuelvo a pasar donde tenía el alfiler marcado. Voy a volver a sacarla por donde entré. Y vuelvo a dar una vuelta más. Y voy a sacar la aguja de una vez aquí en la otra ceja. Muy bien. Aquí de nuevo hago lo mismo. Y una vuelta más y saco por aquí. Entonces así las vamos a dejar. Vamos a intentar dejarlas un poco sueltitas, ¿ok? Que no queden muy justas. Así que ya con esto tenemos el rostro finalizado por completo. Así que espero que la expresión facial de el de ustedes haya quedado incluso más linda que esta. Por último vamos a darle un toque de rubor a la altura de las mejillas en esta parte. Yo voy a estar utilizando esta sombra de maquillaje y voy a dar unas pinceladas aquí suavemente.
Y entonces de esta forma el rostro va a quedar mucho más tierno. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de montar todas las piezas y coserlas para ya finalizar. Entonces, para montar todas las piezas, primero vamos a encajar la cabecita aquí en la pieza que tejimos para ella. La encajamos así. Y entonces así nos quedaría. Luego vamos a coser la primera pieza, que será el cuerpo a la cabecita. Vamos a estar cosiendo únicamente el cuerpo en esta pieza de color verde, ¿ok? Lo encajamos así bien derecho y vamos a ir cosiendo. En este hilo es bien fácil coser porque cuando vamos dando las puntadas no se van a notar las puntadas, sino que ellas se van escondiendo en los puntos y eso es fácil. Y eso es muy bueno porque así podemos coser más rápido. Entonces vamos a ir haciéndolo más o menos así. Primero la posicionamos que quede bien derechita. Y comenzamos a tomar un punto de esta pieza. Y luego otro punto en el cuerpo. ¿Vieron? Así lo vamos a ir haciendo. Esto lo realizaré aparte. Ahora otra pieza que también vamos a tejer, y esta va a ser un poco distinta, serían las orejitas. Esta pieza en color piel la vamos a estar colocando en la pieza de nuestra orejita en color verde. Vamos a ubicar primeramente el lado derecho de los puntos. Este sería el lado derecho y este el lado revés. Este lado revés lo vamos a dejar hacia afuera y en el lado derecho vamos a colocar esta pieza con el lado derecho también hacia afuera. Y lo que haremos aquí será coser primeramente la pieza de color piel a la de color verde con el excedente que le dejamos. Entonces vamos a ir dando una puntada así. El hilo intentemos que quede escondido entre los puntos del tejido, ¿ok? Entonces así lo vamos a ir realizando hasta que finalicemos. Lo vamos a hacer en las dos hojitas, bueno, hasta que lo finalicemos. Entonces por aquí ya cosí las dos piezas de las orejitas. Así es como nos van a quedar. Y también ya cosí la cabeza con el cuerpo. Entonces ahora lo que toca hacer es colocar las piezas en su lugar para ahora sí coser por completo el resto.
Primero vamos a posicionar las orejitas. Estas van a ir lo más posteriores posibles, más o menos así, ¿ok? Y vamos a coserlas solamente en la base. Ahora vamos con los bracitos. Estos los vamos a colocar aquí justamente en el límite de esta parte de la cabecita. Y vamos a colocarlos lo más superiores posibles aquí al cuerpo. Y antes de coser el bracito aquí al cuerpo debemos colocar la mano. Entonces este será el lugar. Ahora sí toca colocar las piernitas. Ellas las vamos a colocar por acá. Como verán, las piernitas tienen una forma diagonal y el lado más alto, que sería este lado va a ir hacia afuera. Y vamos a ubicarlas justamente en la ronda número 1. A partir de la ronda número 1 hacia el lado, ahí va a estar posicionada, lo más central posible. Y la otra la colocamos al lado. Entonces vamos a ir cosiendo cada pieza poco a poco con mucha delicadeza para que las piezas queden en su lugar. Yo voy a estar cosiendo las piezas aparte fuera de la cámara porque si no se me va a dificultar un poco y entonces ya vuelvo para mostrarles el final. Pero primero vamos a posicionar muy bien con los alfileres cada una de las piezas. Aquí entonces colocamos las piernitas y ahora los pies. Estos los vamos a colocar así. Y le daremos solamente 2 puntadas. Entonces vamos a coser todas sus partes para por fin finalizar este hermoso labubu. Así que este sería el resultado final luego de coser cada una de las piezas. Yo las cosí con mucha delicadeza y con mucho detalle para que así las piezas quedaran en su lugar perfectamente. También podemos agregarle esta pieza para poder colocarle el llavero o la argolla del llavero. Lo que yo hice fue levantar unas cadenas de la misma altura de sus orejitas y dentro le coloqué la argolla. Entonces es muy simple, solo vamos a levantar unas cadenas en la parte posterior de las orejitas. Ahora sí podemos utilizarlo como un llavero. Entonces hasta aquí llegaría este hermoso tutorial. Espero que su labubu haya quedado muy lindo y que sus clientes o seres queridos lo amen tanto como nosotros en este canal. Por último, les estaré anunciando el próximo proyecto que estaré haciendo para ustedes en el próximo tutorial. Voy a estar realizando unos disfraces para los labubus, en este caso el labubu original. Voy a estar tejiendo un par de disfraces para poder colocárselos a ellos y así luzcan mucho más lindos. Entonces creo que es una idea fantástica para que nuestras clientes puedan vestir a sus labubus y que así sean más llamativos. Entonces próximamente estaré anunciando el disfraz que tejeremos aquí en la comunidad del canal. Estaré colocando las fotitos de los avances.
Hasta aquí llegaría el tutorial. Muchas gracias por tejer conmigo y si les gustó el video no olviden darle un like y suscribirse al canal si aún no lo están. Nos estaremos viendo en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!